Muy buena tarde para todos. ¿Cómo se encuentran? Veo muchísimos que ya están conectados, que estuvieron ayer. Qué bueno que estén presentes. Ya estoy acá cuadrando la presentación. Ya me fui al final. Listo. Bueno, para los que ya estuvieron ayer, qué chévere que continúen nuevamente hoy con nosotros. Vamos a hacer un ejercicio muy chévere. Este pack se llama el pack de lectura crítica. Vamos a tener la segunda sesión. Para los que son nuevos, mi nombre es Lucía García Costa, soy consejera del CEAP Girardot. Y pues vamos a dar inicio a la segunda jornada del pack de lectura crítica. Entonces, para que empecemos, el taller de lectura crítica, la sesión 2, buscamos comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces vamos a hablar de las diferentes partes del texto y vamos a hacer unos ejercicios como hicimos ayer para poder entender la parte teórica. Entonces recuerden, la primera parte de esta sesión es solo temas teóricos, toda la parte teórica, que ustedes anoten, revisen los tips para que después podamos aplicar a través de diferentes ejercicios y preguntas lo que aprendimos en esta sesión. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Tenemos en realidad 4 fases. La primera fase, resaltar la importancia de la lectura crítica como un proceso de mejoramiento continuo en nuestras profesiones. La segunda fase, comprender las partes del texto. Tercera fase, dar un sentido global a los textos. Y por último, unas reflexiones. La primera fase, resaltar la importancia de la lectura crítica como un proceso de mejoramiento continuo en nuestras profesiones. Es necesario, y aquí vamos a retomar un poco lo que hablamos ayer, que entendamos cómo la lectura crítica ha permitido que en diferentes ocasiones podamos solventar diferentes dudas e inquietudes que tenemos no solo en nuestra vida personal, sino profesional, por el conocimiento que adquirimos a través de esa lectura. Entonces, eso va a permitir que creamos nuevos conocimientos, un nuevo lenguaje y tengamos información a la mano que permita crecer de manera personal y profesional. Entonces, para recordar para de pronto los que no estuvieron ayer y los que estuvieron ayer para que volvamos a entrar en sintonía. ¿Qué es la lectura crítica? Recordemos que tiene que ver con toda esa reflexión que hacemos referente al entorno del texto, es decir, basado en qué está el texto. Revisar cuál es esa intención que el autor tiene al escribir eso que estamos nosotros leyendo. Cuando empezamos a hacer esa reflexión, empezamos a hacer un análisis de esa lectura. Es importante que después de hacer una lectura, digamos, muy explícita, una lectura literal que explicábamos ayer, que básicamente significa leer lo que aparece allí y basarnos en lo que está allí sin hacer juicios. Después de hacer esa lectura, podemos pasar a hacer una lectura generando juicios críticos, donde vamos a empezar a analizar el por qué el autor escribió eso, por qué creemos que ese personaje o esa teoría existe, es posible refutarla, qué argumentos hay para ello. Eso tenemos que empezar a hacerlo después de hacer esa primera lectura literal o explícita para iniciar con la lectura crítica. Y tercero, cómo la lectura obliga al lector a que relacionemos diferentes contextos, que no solamente están descritos directamente en lo que es la lectura en general, ese texto que estamos leyendo, sino que también van a empezar a organizarse diferentes pensamientos y conocimientos que adquirimos de todos nuestros contextos, de nuestro contexto sociocultural, económico, político, ideológico, es decir, todo el contacto que tenemos afuera de esa lectura. Y eso va a empezar a generar procesos de crítica y análisis referentes al texto. Entonces, vamos a empezar con ejercicios. Primero, tenemos que tener en cuenta que la lectura crítica la vemos en absolutamente todo lo que tenemos presente en cada parte de nuestra cotidianidad. Entonces, quiero que empecemos con esta primera imagen, la que está, no sé si ustedes ven la flecha, ¿sí ven la flecha cuando yo la muevo?
¿Me confirman por el chat? Listo. Esta primera imagen, costado superior izquierdo, ¿a qué consideran ustedes que hace referencia? Recuerden que todas estas imágenes también son textos, que ya lo hablamos ayer. Esta imagen o este texto, ¿a qué hace referencia? Los leo por el chat. Ok, serían como ciencias duras, algunas profesiones, pero si nos damos cuenta, esas profesiones tienen que ver más con el área de las ingenierías. Muy bien. ¿Por qué tenemos relación aparte de las letras que aparecen allí? ¿Qué más vemos que nos hace pensar que hace parte de ingenierías, de matemáticas? ¿Qué más vemos en ese texto que aparece allí? Muy bien, los símbolos, correcto. Entonces, si ven que observamos, exacto, personas, signos, una calculadora. Por ejemplo, me hablan de química y si ven que al lado aparece como una probeta donde hay químicos, aparece la lupa, aparece un átomo, más abajo aparece la ingeniería, donde está la ingeniería aparece el signo de multiplicar, aparece, por ejemplo, donde está sistemas, un computador, donde aparece como un wifi, donde está la ingeniería civil, aparecen reglas, aparecen, bueno, una infinidad de imágenes, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que nosotros, con lo que nosotros lidiamos en la cotidianidad y compartimos, siempre vamos a tener información que el texto, en este caso que es una imagen, nos está brindando. Entonces, esa imagen, ¿cómo le podríamos poner? O de pronto, ¿a qué hace alusión? Finalmente definimos que es sobre diferentes programas, pueden ser académicos, acerca de las ingenierías, ¿cierto? Perfecto. Segundo ítem. Vamos a la segunda imagen donde voy a ver mi flecha. ¿Qué observamos ahí? ¿Sobre qué creen que trata esa imagen? Ok, ¿y por qué dicen que trata sobre arte? Hay pintura, hay cámaras, teatro, ok. Si se dan cuenta que ustedes están relacionando lo que hablábamos ayer, esa cotidianidad con la que ustedes han vivido, ese conocimiento, ese imaginario que tienen acerca de lo que significa el arte, entonces ustedes ven las pinturas, ven la paleta donde están los colores para pintar y ahí observan, relacionan que eso tiene que ver con arte, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, hay alguien que lo dijo muy bien, Marlene, son manifestaciones artísticas, entonces de eso trata esa imagen, ¿listo? Muy bien. Siguiente imagen. Vamos a correr por acá. Perdón. Listo. En la siguiente imagen, ¿qué vemos? Costado superior derecho. Ciencia, medicina, salud y ciencia. ¿Qué es lo primero que ustedes ven en la imagen para decir que tiene que ver con salud? Muy bien, hay muchísimas cosas, eso depende cómo nosotros en nuestro imaginario relacionamos el tema salud. Entonces, para algunos puede ser ver el corazón, la cruz, el estetoscopio. Entonces, depende cómo relacionamos. Muy bien. Siguiente, la siguiente imagen. Costado inferior izquierdo, ¿qué vemos? Pregunta, antes de que ustedes lean la palabra psicología, ¿ustedes sabían qué era el símbolo de la psicología? Si ven que hay unos que sí sabían y otros que no sabían, el no saber no significa que está mal, sino que hay a otras personas que han tenido relación o contacto con ese símbolo, con esta imagen que hace relación a la psicología. Otros hablaban de unas imágenes o manchas, eso normalmente también se utiliza en unos test que hacen en psicología. ¿Listo? Entonces, Haider, ¿qué estás preguntando? Y ahora, el símbolo es el de psicología.
es este que ven acá, ¿sí lo ven? Eso significa psicología, algo así. Pero entonces, ¿qué los invito? Miremos en internet en la definición de ese símbolo de psicología. Para los que están estudiando psicología les puede parecer muy familiar porque lo van a ver mucho. De pronto, para los que no estamos en el tema de la psicología, no conocemos el significado específico del símbolo de la psicología. ¿Alguno sabe qué significa ese símbolo? Bueno, les cuento. Ese es un símbolo que, digamos que es un, ¿cómo les digo yo? Es como si fuera una mariposa más estilizada, si ustedes lo revisan, y aparece a partir de la unión de la letra Psi, que ustedes la leen como PSI. Exacto, Angie, psique. Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la psicología les brinda como aliento, ánimo, es como esa área social que permite hacer las cosas de manera cualitativa y no cuantitativa. ¿Listo? Entonces ahí vamos aprendiendo cosas nuevas. Perfecto. El siguiente, esta siguiente imagen. Si ustedes no vieran esto que dice filosofía, ¿les parecen que son pensadores? Ok. Y la siguiente, la última costado derecho. Angie, por ejemplo, a mí personalmente me parece más como si fuera un presidente. Acá, por ejemplo, pero ¿por qué lo reconozco? O científicos también puede ser, pero ¿por qué digo que son filósofos? Porque me aparece la palabra filosofía. Entonces, de allí es que nosotros entendamos los textos dependiendo de lo que nos va brindando la información. En este caso nos están dando letras que nos relacionan con la filosofía. Y el último, costado inferior izquierdo, ¿a qué hace referencia? Ok, entonces, ¿por qué? Porque hablamos de que la política es asunto de todos y hablamos de varias personas con diferentes colores. Me refiero al color de las opiniones, digámoslo así. Si ven que la opinión de uno es amarilla, otra es roja, otra es azul. Entonces, yo lo estoy analizando así. Diferentes y diversas personas que pueden opinar acerca de un ejercicio. Muy bien, Heidel, democracia. Listo. Entonces, lo primero que reconocimos en este ejercicio es que la lectura crítica la vemos en todo lo que nos rodea. Todo, absolutamente todo. Ustedes ven un comercial y en el comercial hay lectura crítica. Ustedes ven un pasacalle, ahí pueden hacer ejercicios de lectura crítica. Mientras más empiecen a hacer eso, más fácil va a ser analizar textos más densos que ustedes van a empezar a trabajar en sus cursos. Ahora, segunda fase. Vamos a revisar cómo comprender las fases del texto. Entonces, democracia sí con C y las infografías. Heidel, una infografía es donde podemos encontrar información resumida que puede estar normalmente de manera vertical donde hay texto y hay imágenes y puedes encontrar datos pues importantes. Eso también hace parte de un texto, ¿vale? Haz de cuenta que es como una representación visual donde se te informa algo, donde hay unos diagramas, donde hay texto y normalmente se presentan de manera vertical. Listo. Entonces, para que continuemos con el ejercicio. Segundo, partes del texto. Conjunto de palabras que usan signos, puntuaciones y que tienen sentidos. Entonces, tienen un sentido, perdón. ¿Qué me da a entender esta imagen que aparece acá? La del niño y esto que está acá. Ok, está impactado. ¿Y por qué está impactado el bebé? Conectemos porque si se dan cuenta es una sola imagen, ¿sí ven? La nube del pensamiento está directamente relacionada con digamos, la cara o la expresión del niño. Dicen que está asombrado, pero ¿por qué?
¿Qué dice acá? Nunca fuimos nada, pero siempre fuimos algo. Siempre hubo algo. El niño está asombrado porque pues no entiende de qué quiere decir esa frase. Entonces, ¿qué estoy leyendo? Está sorprendido el niño con esta frase que aparece aquí. Entonces ahí es donde, por ejemplo, nosotros entramos a preguntarnos, bueno, ¿y qué significa esa frase? Nunca fuimos nada, pero siempre hubo algo. Listo. Entonces, las partes del texto son muy importantes porque son las que le van a dar sentido a cada uno de los textos que vamos a ver. Entonces, en ese orden de ideas, que conforman una de las partes del texto es el conjunto de oraciones que dan sentido. Por ejemplo, los párrafos son unidades formales y significativas más amplias de un texto, es decir, cuando sumamos varias oraciones con diferentes signos de puntuación y conectores, formamos un párrafo, donde puedo tener información más amplia, en este caso del texto, y nos ayuda a darle sentido y desarrollar la idea. Muy importante que reconozcan que un texto puede estar, normalmente un párrafo inicia con una letra mayúscula, ¿cierto? Y cerramos siempre con puntos, ya sea seguido para terminar una frase, que sería, hace parte del párrafo, o final cuando voy a iniciar otro párrafo. ¿Cómo sabemos separar los párrafos? Porque terminamos ideas. Cuando no vamos a seguir hablando de lo mismo, punto aparte y continuamos. ¿Listo? ¿Cómo así es de cada uno? No te entiendo, Haider. ¿Me explicas eso de cada uno, por favor? ¿Es de cada uno? Bueno, no me dijiste de cada uno. El punto y coma, ya lo leí. Listo. Sí, eso depende, Haider. Exactamente, la pregunta anterior depende exactamente de lo que tú hayas vivenciado de acuerdo a tu qué imaginario colectivo que manejes. El punto y coma, importantísimo. Ese punto y coma lo utilizamos cuando va pegado una palabra o un signo y debo separar algo que no tiene un sentido, ¿sí me entiendes? Es decir, a ver, y miramos un ejemplo. Ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizamos punto y coma. Por ejemplo, cuando hay un texto que dice, se me ocurre, todo el mundo en casa, punto y coma, ya no hay nada más que hacer. Son dos ideas diferentes, pero digamos que estoy hablando de algo igual en este caso. Haider, ¿sí entendiste? Por ejemplo, otro ejemplo del punto y coma. Hay un texto que dice, cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, punto y coma. El segundo, coma, por la derecha, punto y coma. El tercero, coma, por atrás. Tiene relación, seguimos hablando del mismo tema, pero tengo que hacer una separación porque hablo de otros subtemas dentro de esa general. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar en esto oraciones, puntos, si tiene buena ortografía, si estoy utilizando de manera correcta los signos. ¿Listo? Entonces voy a leerlo y necesito que empecemos a participar. Cuando yo tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería hacer cuando yo fuera grande. Yo respondí, feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo le respondí que ustedes no entendían la vida. ¿Qué podemos notar acá? ¿Cuántas oraciones hay en este texto? Oraciones. ¿Cuántas oraciones hay? Hay 7 oraciones. Cuando yo tenía 5 años, coma,
Esa es una oración. Inicio otra oración. Mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Segunda oración. Cuando fui a la escuela, tercera oración, me preguntaron qué quería hacer cuando yo fuera grande. Cuarta oración. Yo respondí feliz. Quinta oración. Me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo le respondí. Sexta oración. Séptima oración, que ustedes no entendían la vida. Esto es un párrafo y exactamente, oración sin H. Muy bien, vale, Andrea, no te preocupes. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, utilizamos comas. ¿Por qué? Porque tenemos que separar las ideas y dar una pausa al lector. Si ustedes lo leen rápido y sin tener esas pausas, le vamos a quitar el sentido literario al texto. Entonces, por ejemplo, si yo le leo así, cuando yo tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería hacer cuando yo fuera grande, yo respondí feliz, me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo le respondí que ustedes no entendían la vida. Oración con O. ¿Listo? ¿Sí entendieron la diferencia? ¿Sí entendieron la diferencia? Perfecto. Ojo. Las oraciones, en este momento estamos hablando de oraciones. Ustedes mucho más adelante, en un proceso, digamos, de aprendizaje más largo, van a reconocer qué son las frases, que es lo que me estaba preguntando Manuel. Una frase, como, a ver, ¿cómo les explico? La diferencia básica es que las oraciones tienen un sentido completo y autónomo, las frases no. En este momento estamos jugando con oraciones. ¿Por qué? Porque les estoy explicando la parte específica de cuáles son, digamos, lo que comprende un texto. Cuando ustedes empiezan a analizar más adelante, ya pueden empezar a hacer diferenciaciones. En este caso, de lo que tiene que ver la frase. A mí, personalmente, cuando yo estoy haciendo un análisis, primero reviso las oraciones. En este caso, tengo 7 oraciones. Cuando voy a hacer una subclasificación, reviso si de esas oraciones todas son con sentido completo o ya puedo empezar a llamar algunas frases. ¿Listo? No voy a profundizar en esto porque digamos que tendría que agrandar todo el proceso de comprender partes del texto y hasta ahora vamos en una primera parte. ¿Listo? Bueno, ejemplo de una frase. No necesariamente. No tiene que haber un verbo conjugado en forma personal. Y esa no es realmente la diferencia. ¿Vale, Manuel? Entonces, un ejemplo de una frase, por ejemplo, básicamente tiene que haber un verbo, pero no necesariamente tiene que estar conjugado. Entonces, por ejemplo, es que aquí no hay frases. Si se dan cuenta, espérenme ver y buscamos un texto para ver. Miramos en los ejemplos que aparecen más adelante. Ah, con este texto, Andrea, no hay ejemplo. Si te das cuenta, todas tienen un verbo, pero la diferencia no está en si lo tienen o no lo tienen, sino ni siquiera la conjugación, ¿sí me entiendes? Muchos creen que la diferencia entre frase y texto es que hay un verbo conjugado. Y no necesariamente. Tiene que haber un verbo, pero si no está conjugado no importa. Puede ser un verbo en un infinitivo. Entonces, ir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá. La primera es una oración, ¿por qué? Porque dice yo tenía es un verbo y ahí está conjugado. La segunda, decía. La tercera, fui. La tercera, quería o preguntaron. La siguiente, respondí, dijeron, entendían. Todas tienen verbos, ¿sí me entienden? Así tuvieran un verbo y no estuviera conjugado, también sigue siendo una oración. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Listo. Andrea, en este caso, no tenemos frases en este texto. Tocaría entrar a revisar muchas otras cosas más, pero para que les quede claro. Normalmente una frase no deben diferenciarla o no les interesa en este punto, sino revisar las oraciones para darle sentido al texto. ¿Listo?
¿Qué estamos revisando? Y en este texto solamente tenemos oraciones y hay 7 oraciones. ¿Listo? ¿Qué separan las oraciones? Las comas. En las comas las utilizamos para separar diferentes ideas. En este caso, sigo hablando del centro o la idea central, pero utilizo diferentes cosas. El texto está bien redactado. Es una frase. No tenemos errores u horrores de ortografía. ¿Por qué donde aparece feliz no utilizo una doble diéresis o comillas? ¿Por qué? Porque yo ya tengo el texto ya está entre comillas, ¿listo? Entonces tengo que utilizar solamente una. No, Sebastián, no todos llevan tilde, depende del tipo de tiempo en el que lo conjugues. Eso depende de cada verbo y depende de la terminación. Hay terminación aguda, grave o esdrújula. Agudas se les pone tilde cuando terminan todas las vocales en N o S. ¿Listo? Graves llevan tilde cuando no terminan en ninguna de las primeras, es decir, cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocales. Y esdrújulas están en la tercera sílaba. ¿Listo? Entonces, de una vez identifiquémoslos. Por ejemplo, tenía, decía, todo está en un pasado pretérito. Quería, respondí es un pasado normal, pasado perfecto, digámoslo así. Todas están en un pasado. Ya depende del tipo de tiempo que se haya conjugado. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de papa o de papá, ¿cuál es la diferencia? La tilde. Papa, no le puedo poner tilde porque es grave, lleva el acento en la penúltima sílaba y no le pongo tilde porque termina en vocal N o S, porque estoy hablando de la papa, del campo. Pero si yo le digo papá, lleva tilde al final porque lleva el acento en la última sílaba y termina en N, S vocal. ¿Tienen la diferencia? Si ustedes se aprenden las normas, automáticamente empiezan a leer de mejor manera. ¿Listo? ¿Ya nos quedó claro eso? Heider, no te afanes. La intención es volver a repetir. Fui, Yurani no lleva tilde. ¿Sabes por qué no lleva tilde? ¿Alguno sabe por qué no lleva tilde? ¿Por qué? Porque es una palabra monosílaba. Las palabras monosílabas no llevan tilde, según pues todas las reglas de acentuación. A menos, ojo, a menos que haya una excepción, como por ejemplo sí, cuando estoy confirmando una información, cuando digo tú, cuando estoy como resaltando ese término, o cuando digo, por ejemplo, solo, de solo una vez. Por ejemplo, más, muy bien, cuando hablamos de más de cantidad. Listo. ¿Alguna otra duda acerca de lo que acabamos de ver de oraciones? Muy bien, aún, exactamente. ¿Cómo aprenden esto? No solamente aprendiéndose las reglas, sino leyendo mucho. Porque ustedes van ubicando en su imaginario colectivo, en esa cabecita, van ubicando toda la información y cada vez que vayan viendo las palabras, ustedes revisan eso. Y lo van ubicando dentro de sus textos, lo que escriben, lo que ustedes hacen, porque van recordando que lo vieron en algún sitio. ¿Listo? Bueno, espérenme y termino de resolver. Punto, el punto no es al final del párrafo. Muy bien, sí señora. Este es el error que tenemos, Beatriz. Al final de todo el párrafo debería haber un punto para cerrar la idea porque ya no vamos a hablar más. Muy bien. Tilde diacrítica. ¿Quién pregunta tilde diacrítica? Heider. Ya, perdón, es que se me corre
Listo. Sí, señor, la tilde diacrítica es lo que acabamos de hablar, en los que son monosílabas. Entonces, por ejemplo, tú, él, te, más, mi, sí, esas que son monosílabas, pero tenemos una, o sea, son tónicas, es decir, tenemos una acentuación en eso para explicar algo. ¿Listo? Vale, ¿algo más que revisemos en este texto? Yo les hago una recomendación. Siempre utilicen cuando vayan a escribir algo una letra que esté autorizada, en este caso, por ejemplo, para normas APA, que es la Times New Roman 12. ¿Por qué? Porque hay letras ahí que no, digamos, tipos de letra que no utilizan o no se les puede ver la tilde, no se les puede ver la coma de manera correcta. Entonces es importante que lo hagamos porque cuando nos están revisando, cuando entra un programa, las letras pueden verse muy bonitas de otra forma, pero no van a contener la información de acuerdo a cómo nosotros la necesitamos para que nos corrijan. Miren, la carta de presentación de un profesional es cómo escribe. Y cuando hablamos de cómo escribe, es que tenga muy buena ortografía, que tenga buena puntuación y que sepa escribir, porque una cosa es hablar y otra cosa es escribir. ¿No les ha pasado? Bueno, listo. Segundo, ¿qué encontramos en los párrafos? Pues resulta que aparte de que hay oraciones, y ven que poco a poco uno va entrando más al tema, hay dos tipos de oraciones, oración principal y oraciones secundarias o modificadoras. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una oración principal? Está compuesta por un verbo y tiene, digamos, la estructura, o sea, como que es la que permite darle estructura al párrafo, le da la idea central a la idea principal. Y cuando hablamos de oraciones secundarias o modificadoras, hablamos de cómo pueden ampliar la información de esa idea central o pueden cambiarla, refutarla, etc. Vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Vamos a ver este ejemplo. El texto dice, llegó diciembre, primero. Cuando veo la imagen, ¿qué se me ocurre? ¿Qué veo en la imagen? Yo solamente en el texto, en letras, estoy viendo llegó diciembre. Miren la tilde, llegó, tilde en la O, es una palabra aguda, lleva el acento en la última sílaba y termina en NS o vocal, por ende, va tilde. Muy bien, Navidad, celebración. Muy bien, Manuel. Chévere que se estén corrigiendo porque así aprendemos a no escribir de manera errada. Muy bien. Navidad con N. Bueno, listo. Llegó diciembre. Entonces en diciembre hay alegría. Cuando se aprecian las luces y decoraciones que resaltan la Navidad. En esta frase más arriba, ¿qué vemos de diferente a lo que nos presentó este texto? Veo errores, veo cosas que están mal, entiendo lo que me están tratando de decir. Muy bien, Beatriz, sí señora, hay muchos espacios. ¿Por qué no sucede eso en presentación de trabajos? Porque justificamos en espacios que no se deben justificar, porque todo debe ir hacia un lado. ¿Qué más vemos? Está mal, no es el diciembre de alegría, sino en diciembre de alegría. Aquí las puntuaciones no están mal, simplemente nos están dando dos ideas. La primera idea, ¿cuál es? No, diciembre no va con mayúscula, Leida. Diciembre va en minúscula porque diciembre no es un nombre propio. ¿Listo? Ni los meses ni los días van en mayúscula, ¿vale? Entonces, está bien el punto porque la idea principal, ¿cuál es? En diciembre de alegría. Y la segunda oración, o la oración, digamos que profundiza esa idea principal, sería cuando se aprecian las luces y las decoraciones que resaltan la Navidad. Si ven que ahí me está diciendo, no, Navidad tampoco es nombre propio.
Muy bien, en diciembre, perfecto. Listo, entonces, si se dan cuenta, todo lo que podemos analizar en esto, entonces ya vimos una oración principal y vimos una oración secundaria. La analizamos en texto. ¿Cómo analizamos las oraciones secundarias en una imagen que también es un texto? Ustedes lo dijeron. ¿Cuál es el texto que aparece aquí o lo primero que está explícito? Llegó en diciembre. Pero digamos que la oración secundaria, ¿cuál sería? Lo que dijeron. Hay un niño súper contento con un regalo. Veo unas bolas de Navidad, veo como fuegos artificiales. Esa sería la idea secundaria. Natalia, no sugiero que vaya un punto y coma porque no estoy cambiando de idea. Lo que estoy haciendo es profundizar la idea principal. ¿Listo? Muy bien, el rojo me recuerda a esa Navidad. ¿Sí les quedó claro? Listo, vamos a seguir con el ejercicio. Bueno, acá les explico. ¡Listo! Vamos a ver esto. Ahora, ya conocimos las partes del texto, que normalmente pues hay puntuaciones, el tema de la... No te preocupes, Beatriz, estamos aprendiendo. Gramática de todos los idiomas es totalmente diferente. La gramática para el español es, digamos, un poco más densa y hay que aprender muchísimas cosas. Pero para eso estamos, para que participemos y qué chévere que estemos resolviendo dudas. Me están bombardeando, pero bueno. Listo. Entonces, ya vimos las oraciones, ya vimos pues varias palabras y sus acentos, vimos comas, puntos, punto y coma. Y ahora vamos a ver los tipos de párrafo. Mire, leamos este párrafo. Son aquellos que nos facilitan la información sobre temas, explicando los detalles. Entonces voy a leer el párrafo. Un ataque cardíaco surge cuando se ve obstruido por un tiempo el flujo de la sangre que va hacia el corazón, lo que ocasiona que este órgano sufra un daño o las células cardíacas mueren. ¿Qué me está explicando ese párrafo? ¿Sobre qué habla? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aleida Pacheco, pero Hola, Aleida, tengo una ¿cómo estás? preguntita que no va con la diapositiva que estás mostrando, sino con el registro de la asistencia. Sí, señora, dinos. Bueno, yo fui a hacer el registro de mi asistencia y me sale los SEAT, pero no sale el de la zona sur, ningún SEAT de la zona sur. Entonces tengo esa duda hace rato porque es que me llegaron 2 invitaciones y unas clases están en las mismas que me enviaron de este correo, pero en otros horarios. Pero entonces yo dije, no, están como mejores las de este horario, pero no decía de que si era de qué zona era. Entonces no, estoy confundida ahí. Vale, Yo soy de Hanna, de Florencia. vale, Hanna, Sí, Ana María, en ese caso. ya voy a habilitar la opción. Lo que pasa es que estos encuentros son de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Sí, eso estoy mirando Pues, que todos son como por de eso no aparecen. Entonces toca que revises bien la invitación que te llegó. Pero de todas maneras voy a abrir en el formulario, si quieres le das a actualizar en 2 minuticos y voy a abrir la opción de poner otro para que puedas registrarte. Listo, muchas gracias. A ti, Vale, gracias, Ana María. vale, Listo. Lucy. Vale, entonces continuando, ¿qué nos habla? Bueno, ahí todos imaginaron un ataque cardíaco, pero porque vieron la imagen abajo, pero ahí, y aparte nos está dando ese ejemplo que es un ataque cardíaco y nos cuenta de qué trata el ataque cardíaco. Estos párrafos son de exposición. ¿Qué quiere decir? Que es una forma para que podamos hablar sobre algo objetivo, podamos hablar de hechos, de ideas y conceptos. La finalidad de ese tipo de párrafos, hola, ¿me escuchas? La finalidad de este tipo de párrafos es informar sobre un tema en específico. En este caso, el tema en específico, ¿cuál es? El ataque cardíaco, ¿listo? Entonces, ese es el párrafo de exposición o párrafos expositivos. Siguiente párrafo.
Vamos a leer el párrafo. Dice, el sistema solar tiene 9 planetas que giran en órbita alrededor del Sol. En orden de distancia desde el Sol, ellos son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Hola, ¿me están escuchando mal? Hola, hola. Hola, ¿ya me escuchan mejor? Te escuchamos bien, Lucía. Ah, vale, gracias. De pronto, por favor, los que no me escuchan, revisen su conexión. Muchas gracias. Listo, entonces les repito, estos textos, como se dan cuenta, son de tipo clasificación. ¿Por qué? Porque podemos visualizar diferentes jerarquías y podemos visualizar un orden acerca de algo específico. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Del orden en el que aparece el sistema solar. Entonces aparecen los diferentes planetas. ¿Listo? Ahora están los textos comparativos. ¿Cuáles son? Los textos comparativos dice, la diferencia entre los vehículos diésel y la gasolina no corresponde solo al tipo de combustible, también aplica diferencias estructurales de los motores, a su rendimiento, potencia y capacidad de tracción, que suele ser mayor en los motores diésel y tiene un consumo de combustible bastante más reducido. Si se dan cuenta que en este texto, en este caso de la revista Motor 2012, se está haciendo un ejercicio comparativo entre dos temas. Hablamos acá de lo que es el vehículo diésel y de lo que es la gasolina. Entonces, algo muy importante también es reconocer el tipo de párrafo para poder dar un análisis acerca de esto. En este caso, estamos comparando varios elementos del mismo, de un párrafo, donde podemos comparar diferentes ideas. Y hay otros párrafos que son, digamos que las clases de párrafos van de diferente forma. No sé si ustedes han escuchado el término, hagan un cuento que les decían en su colegio, inicio, nudo y desenlace. ¿Alguno ha escuchado eso? Listo. Normalmente para cualquier texto se invita a que ustedes hagan ese ejercicio. Van a, digamos, ver párrafos que hablan sobre, digamos que le dan esa apertura al lector acerca de una temática, que son párrafos introductorios. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en una noticia. Un párrafo introductorio es el lead. ¿Qué es el lead? Esa frase pequeñita, ese párrafo pequeño que tiene no más de 5 oraciones, y estoy exagerando, máximo 3, donde toca el tema principal de la noticia. Luego, ¿qué vemos en esta noticia? El párrafo del nudo. ¿Cuál es el nudo o el enlace? Es donde me explican toda esa historia, todo lo que yo quiero que profundice. Por ejemplo, en la noticia ya me cuentan, me cuentan grosso modo qué es lo que va a tratar. Y luego tengo el del desenlace, que es un párrafo de conclusión. Es decir, si es una noticia, recuerden que no podemos hacer ejercicios críticos porque se convierte en una editorial o en un artículo de opinión. Si es un ensayo, tengo que tener un párrafo de conclusión donde voy a tener mi opinión, donde voy a hacer un análisis crítico de todo lo que puse en los anteriores textos. Entonces, ojo, acuérdense, siempre que vayan a hacer un texto que tenga que ver con un ensayo, obviamente hay muchas más partes, pero tengan presente eso. Inicio, nudo y desenlace. ¿Listo? Y también tenemos lo que son los párrafos informativos que muchas veces se introducen dentro de un texto. Por ejemplo, en esas noticias ustedes se han visto que aparecen pequeños como entrelazados, como si fueran unas mini notas. Esos son los párrafos informativos. De pronto traen a colación otro texto, otra información, que de pronto no profundiza en la noticia, pero que al lector le parece interesante. ¿Sí nos quedó clara esa información? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué es muy importante también? Después de que reconozcamos todas estas partes del texto, debemos darle un sentido global a los textos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le damos un sentido global es entender cuál es el objetivo principal de ese texto. Es decir, ¿qué quiere el autor contarnos o darnos a conocer con ese texto?
Haider, no te entiendo el que sea algo culturalmente correcto. No entiendo el comentario. De pronto, si nos explicas, pues podemos profundizar en ello. Cuando damos un sentido global al texto es darle a entender, o sea, que nosotros entendamos realmente cuál es el sentido del autor. Primero, pensando como él piensa, por eso es que tenemos que hacerlo de manera literal y explícita. Y segundo, hacerlo de manera analítica y crítica, ¿cierto? Dando a conocer nuestro punto de vista frente a esa temática. Bueno, Haider entiende que no es que haya algo culturalmente correcto. Todo lo que hay, así sea una cultura que consideremos de pronto echar basura a la calle, eso es cultura. Que esté bien o mal es diferente, ¿listo? Entonces no depende de algo cultural, porque eso viene de unos imaginarios colectivos, de una construcción semántica de cada una de las personas y con quién se desenvuelve en el entorno. Esto del tema del sentido global trata básicamente de leer y entender qué es lo que me quiere decir. Leer de una manera explícita, revisar qué me está dando el texto para entender cuál es el sentido, qué es lo que quiere decir, qué significa ese texto, ¿listo? Entonces, quiero recordarles el tipo de textos que manejamos. Tenemos 3 tipos de texto. El crítico, donde nos hablan de un juicio o un examen que realizamos acerca de algo. Por ejemplo, una lectura analítica, un ensayo, una reflexión. El informativo, donde me dan a conocer una temática específica, donde quiero contarle a las personas acerca de algo. Por ejemplo, una noticia, donde encuentro información en enciclopedias, en revistas. Y el literario es el texto donde encontramos diferentes enunciados que pretenden transmitir un mensaje, pero a través de un lenguaje estético, un lenguaje poético, un lenguaje que puede contribuir a entrar a otro mundo de una imaginación a través de esas palabras del autor. Entonces pueden ser cuentos, novelas, etc. Vamos entonces a manejar lo que acabamos de hablar, a aplicarlo. Entonces el primero dice: el presidente chileno, Sebastián Piñera, aseguró que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, formada por países de la región y debilitada en la actualidad, fue un fracaso y que se necesita pronto la creación de una organización sin ideología ni burocracia. ¿Ese texto qué es? ¿Crítico, informativo o literario? Bueno, el texto es crítico. ¿Por qué es crítico? ¿Por qué se les ocurre que sea crítico? Aquí no hay errores, acuérdense que es... Bueno, la palabra no es que esté criticando, eso no significa que sea crítico. Exactamente, porque hay una postura, porque hay un pensamiento aparte del que escribe, porque el autor no es el presidente chileno, el que está escribiendo es otra persona, pero hay un ejercicio crítico. ¿Qué significa? ¿Qué dice? La UNASUR debilitada en la actualidad fue un fracaso y que se necesita pronto la creación de una organización sin ideología ni burocracia. Muy bien, opinión del presidente. Lo primero que pensamos es que es crítico, ¿cierto? Porque hay un elemento crítico. Si estuviéramos leyendo la opinión directa del presidente, sería crítico. Pero no es crítico. Los que dijeron que es informativo estaba bien. ¿Por qué? Porque el autor es el que está escribiendo acerca del presidente. Si ven cómo nos podemos cruzar, cómo se cruzan los cables y entendemos mal, tenemos que entrar muy bien a analizar el ejercicio. Entonces, es informativo porque hay una persona que está escribiendo acerca de la opinión del presidente, nos está contando acerca de lo que él dice. Si el presidente estuviera hablando, donde dice, yo, Sebastián Piñera, digo tal cosa, ¿sería
crítico porque hace una crítica o hace un comentario donde genera un tema de shock y reacción con respecto a una sola. Listo, de acuerdo a lo que les acabo de decir Angie, ¿es crítico o es informativo? Informativo, muy bien, repito, porque es informativo, porque es el autor el que está escribiendo sobre un comentario de alguien, en este caso el presidente chileno. ¿Listo? Muy bien. Miren cómo nos podemos confundir y lo que les decía ayer, esto les pasaba en el ICFES. Siguiente texto. Perdón, me corro acá. Una tarde como las de mi país, engalanada con nubes de color violeta y campos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mí, mi hermano y yo, sentados sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde veíamos a la derecha, en la onda corrientes bulliciosas del río, teniendo en nuestros pies el valle majestuoso y callado. Porque es literario. Muy bien, nos están contando una historia adornada con un lenguaje diferente. Exactamente, hay un relato. Muy bien. Quiero preguntarles, ese billete de 50, en este caso es un texto, ¿qué tipo de texto es? El billete de 50, ese texto que estamos viendo ahí, recuerden que la imagen también es un texto, ¿qué tipo de texto es? Unos dicen informativo, otros dicen publicidad, otros dicen literario. ¿Qué tipo de texto es? Piensen muy bien qué tipo de texto es. ¿Alguien quiere explicar por qué tomó la decisión de decir que era literario, informativo o expositivo? Para que nos cuente. Bueno, última palabra. Pienso que es expositivo porque nos ilustra un billete acerca de ese texto. Ah, mira, acá está el billete, mírenlo. Bueno, caballeros y señoritas, el billete es un texto literario. ¿Alguien de los que dijo literario nos puede contar por qué es literario? ¿Alguno? Literario porque es un tipo de poesía, ¿ok? Porque es un tipo de poesía. Bueno, la tarea se las dejo. Oye, Aleida, muy bien, correcto, sí, señora. Este billete es homenaje a quién? Es a Juan Isaacs, autor de la novela María, de donde se sacó este párrafo. Y donde aparece información acerca de cómo en diferentes épocas hombres y mujeres han estado trabajando digamos, saliendo en su vida cotidiana. Entonces, por eso aparecen diferentes personalidades en ese billete. Nos está contando una historia de una manera diferente. ¿Sí? Hola, hola, cerramos micrófono. ¿Quién va a hablar?
Exactamente, tiene muchas imágenes que nos cuentan una historia. Entonces, acuérdense, expositivo es un tema específico que nos van a hablar y nos dan detalles. Pero este es literario porque con imágenes nos están contando de una manera diferente una historia. En este caso, la historia de María, el texto de Jorge Isaac. Entonces, importantísimo. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Muchas de las formas para hacer interpretación de textos y hacer una lectura crítica es tener reconocimiento de nuestro contexto y la realidad. ¿Qué nos hace conocedores de eso? Leer mucho, ver muchas noticias, revisar, como les decía ayer, si no entendí algo y no sé de qué están hablando, reviso en el diccionario y vuelvo a revisarlo. ¿Listo? Marlene, claro, no, también los textos, en este caso literarios, dan una información, pero el sentido importante o primordial del texto para que sea informativo debería ser informativo. Entonces, ¿cómo sería en el billete que fuera informativo? Este billete tiene un valor de 50.000 pesos, se puede utilizar para compra, venta, etcétera, etcétera. ¿Por qué se convierte en un texto literario? Porque eso no me dice el billete. El billete me está contando una historia a través de imágenes y a través de textos y se le está rindiendo un homenaje a un autor. No lo sabían porque no lo ven de manera inmediata. Por eso es literario. ¿Listo? Siguiente. Vamos a leer este texto. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea. Es un movimiento de la conciencia que nos lleva a ciertos momentos a pronunciar dos monosílabos, sí o no, de Sabater. Viene del libro Ética para Amador. ¿Qué tipo de texto se les ocurre que es? Muy bien, es crítico. ¿Por qué? Porque estamos revisando y si alguien conoce el libro sobre y cómo escribe Fernando Sabater, normalmente habla de temas éticos y cómo entra a hacer comparación acerca de nuestra vida cotidiana y todas las situaciones que surgen y cómo nosotros podemos, digamos, darle solución a través de entender qué es esa ética, esa libertad de poder existir. Muy bien, listo. Ahora, si se dan cuenta y quiero que lo entendamos, hay muchos tipos de lecturas que nos pueden enriquecer. Dime, Andrea. ¿Es mi opinión? Vale, pues no es mi opinión porque estamos revisando los textos de acuerdo a un estudio previo que se ha hecho. Pero muchas gracias. No. Quizás no me hice entender, o sea, que es su opinión, o sea, la del escritor por eso se convierte en un texto crítico. Estoy diciendo, la postura, sí. Vale, es que habías puesto informativo, listo. Entonces, correcto. Sí, es que puse informativo, pero es crítico, sí, porque en el anterior era informativo porque era la opinión de un tercero referente a la crítica de una persona. Y en esta ocasión es porque la persona directamente de la postura propia, entonces ahí ya se convierte en crítico, pero lo que usted me entendió no era. Mira, qué chévere que hayas abierto el micrófono porque lo explicaste perfecto los ejercicios que hemos hecho. Muy bien, te felicito. Okay. Bueno, gracias. Listo, entonces si se dan cuenta hay muchos tipos de lecturas porque hay muchos tipos de texto. Mi invitación con estos ejercicios es que ustedes se den cuenta que hay un mar de conocimiento afuera y no solamente en un libro físico, sino en internet, en televisión, con sus compañeros, sentarse a hablar no solo de cosas de ir a rumbear, ir a hacer muchas cosas, sino hay una cantidad de oportunidades para aprender nuevas cosas. Miren que creo que acá hemos aprendido, al menos algo nuevo se van a llevar hoy. ¿Listo? Vamos a hacer los últimos ejercicios. Es muy fácil.
Y creo que ya están duchos en lo que estamos haciendo. ¿Listo? Espérenme porque es que no alcanzo a ver lo que me escriben. Listo. Dice, hay una raza de hombres. Hay una raza de hombres inadaptados. Una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca. Y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos. Escalan las cimas más altas de las montañas. Llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. Es de Truman Capote, de un libro que se llama Sangre Fría del 99. Pregunta. Con la expresión la maldición de la sangre gitana se hace una generalización referente a ¿qué? A. Genética de las razas humanas. B. Errante de los pueblos nómadas. C. Extrañas de los pueblos asiáticos. D. Familiar de los tipos sanguíneos. Muy bien, la B, ¿por qué? Porque estamos hablando de quiénes son los gitanos. Si ven cómo es importante tener una contextualización cuando leemos para entender qué significa eso. Si no hubiéramos conocido qué significa ser gitano, pudiéramos habernos equivocado en la respuesta. Los gitanos son nómadas. ¿Saben qué significa la palabra nómada de pronto para los que no respondieron? Muy bien, Angie, va de un lugar a otro y no se establece en un mismo sitio. Muy bien. Siguiente. Cuando el título dice hay una raza de hombres. A. ¿Qué indica? A. Bueno, Beatriz, la palabra vagabundo no es, ¿vale? De pronto a veces suena peyorativa, es decir, que suena como ofensiva, entonces por eso es mejor decirles nómadas, que son personas que no se asientan en un sitio. ¿Listo? Entonces, vale, en el título hay una raza de hombres. A, eso indica que A, el descubrimiento de una etnia. B, la memoria escrita de un pueblo extinto. C, el hallazgo de una antigua sociedad humana. D, la comunión que existe entre los desarraigados. Bueno, hay muchas respuestas. Pensémoslo bien. Cuando hablamos de hay una raza de hombres que nos define, ya leímos el texto, ¿cierto? Y ya sabemos que nos hablan de los gitanos. ¿Es el descubrimiento de alguna etnia? ¿Qué creen? ¿La A? ¿Creen que es la B, la memoria escrita de un pueblo extinto? ¿Creen que es la C, el hallazgo de una antigua sociedad humana? Analicemos muy bien. Si ven cómo nos cambia la pregunta, ojo, si hablamos de una raza de hombres, en este caso así se llama el texto, y hablan de los gitanos, pero aquí no nos dicen que está extinto, ¿cierto? Simplemente nos cuenta de que todo el tiempo son nómadas. Entonces la B no podría ser. Una etnia, no, porque no ya está descubierta, ya existe. Entonces ni sería la A ni la B. ¿Listo? Exactamente, Andrea, correcto, siempre han existido. La C, un hallazgo de una antigua sociedad humana, no la acaban de descubrir, ¿sí ven que se parece mucho a la A? Entonces, ¿cuál nos queda? La D. Excelente, muy bien. Yo quiero felicitar, espérenme, ¿quién escribió eso? Fue
Angie? No, Angie, felicitaciones. ¿Cómo descubrimos que es la D? ¿Por qué descubrimos que es la D? Si leyeron desarraigado, ¿qué significa? Angie no les escribió que no tiene relación afectiva con el lugar donde vive. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La comunión que existe entre los desarraigados, las personas nómadas. Si ven lo importante de leer bien, muy bien. Y vamos a hacer el último ejercicio. Acá, lectura. Y me contestó la divina entre las diosas. Hijo de Laertes, del linaje divino. Odiseo de mil trucos. Beatriz, claro, lo que yo te estoy diciendo es que esa es una palabra peyorativa y muchas veces al ser diferentes tipos de culturas, las personas se ofenden por ese tipo de palabras. La invitación que te hago es que no les digamos vagabundos, sino nómadas, porque son personas que no se ubican en un sitio ni se apegan a lugares específicos y viven viajando a diferentes lados. ¿Listo? Entonces, hijo de Laertes del linaje divino, Odiseo de mil trucos, no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone, a consultar en oráculo el alma de Tébano Tiresias, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. A él, incluso muerto, le concedió Perséfone mantener su mente despierta. A él solo, que los demás se mueven como sombras. Así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón. Me eché a llorar tumbado sobre el lecho y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y dije: ah, Circe, ¿quién va? ¿Quién va pues a guiarme en ese viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave. Pregunta. La palabra entonces en el segundo párrafo del texto, que a Odiseo se le partió el corazón. ¿Qué significa? A. En el mismo momento que Circe le hablaba. Tiempo después de que Circe le advirtiera sobre el viaje. C. Al momento de encontrarse con la diosa Circe. D. Después de haber realizado el viaje indicado por Circe. Muy bien. En ningún momento pasamos a después, ni cuando nos encontramos, ni cuando pasó el comentario cuando iniciaron el viaje. Fue ahí mismo. Si ven que dice, así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón. Fue como, mientras estaba hablando, me tenía el corazón partido. Muy bien, sí se dan cuenta que pueden haber textos muy difíciles, pero realmente hay que saber leer las preguntas. Perfecto. Y por último, para terminar la sesión de hoy, quiero dejarlos con un video que me parece muy importante para recordar lo que requerimos para leer. Interesante por el tema, por lo que sea. Y tiene alguna finalidad, y esto es la pregunta. Para leer tengo que tener un interrogante, una pregunta, si no, leeré porque me lo manda el profesor, pero no porque haya entendido. Por tanto, este es un paso fundamental. Pero también requiere disponer de conocimientos rectos, bien construidos, ya que siempre hay que conectar con algo que yo pueda utilizar para reinterpretar. Por tanto, no podemos poner lecturas que estén lejos de la zona de desarrollo próximo de los estudiantes. Tercer aspecto que es importante es que
Tengo que desarrollar mucho en nosotros la capacidad de conectar, de transcribir, de aplicar. Inferir las intenciones del autor. Cuando leo algo, tengo que imaginarme quién es el autor, por qué lo ha escrito, cuál es su ideología, qué pretende escribiéndolo, etcétera, porque si no, no podré leer en el mundo actual de una forma relevante. Y la última es tener estrategias de lectura, evidentemente, saber cómo afrontar. Y esto ya es también transversal y común de todos. Porque es necesario. Vale, les voy a compartir la dirección, no sé por qué no escuchan, pero es una persona, es una, digamos, lingüista que habla mucho acerca de la importancia en la educación de la lectura crítica y les da unos tips de qué requerimos para poder hacer un excelente proceso de lectura crítica y porque es muy importante que ustedes aprendan sobre el tema. Entonces ya les voy a compartir el enlace, ¿listo? Bueno, regálenme un segundo que se bloqueó. Ahí se los estoy compartiendo. Listo, entonces pues ya con esto finalizaríamos la presentación. Les agradezco mucho su participación, estuvo muy chévere porque estuvieron activos, estuvieron revisando internet, hubo discusiones de por qué sí, por qué no de esto, y este ejercicio que hicimos es un ejercicio de lectura crítica. Los felicito, me alegra muchísimo que hayan participado de manera activa, no sé si de pronto quieran comentar algo, si de pronto les interesó el ejercicio, los esperaré en las otras sesiones. Ahora a continuación tenemos otra sesión que es muy importante. Entonces, pues nada, los espero el viernes en la lectura crítica, lo tenemos a la misma hora, a las 6 de la tarde, para hacer el cierre de este ejercicio. Y pues nada, espero que les haya gustado. Me encantó poder, digamos, discutir muchas temáticas con ustedes y de eso se trata el aprendizaje. Les agradezco mucho y recuerden registrar la asistencia y quedarse en la siguiente sesión que les va a servir muchísimo para todo su proceso de aprendizaje. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Quedó todo claro?